Finalmente, te voy a hacer corta la historia, un día el presidente y el vicepresidente de la Corte, dos tipos, una señora y un señor muy piolas, convocaron a Nilda Garré, que es la ministra de Seguridad, y a Guillermo Montenegro, que es el ministro de Justicia. Le dijeron, muchachos, pónganse de acuerdo, terminemos con este tema, porque se está violando la ley. Hubo un acuerdo, y finalmente, hoy, con algunos incidentes, el lugar pudo ser desalojado. Para hablar sobre ese tema vamos a hablar con Guillermo Montenegro, que es el ministro de Justicia y Seguridad porteña. Buenas tardes, doctor Montenegro. Saluda a Román Lechman. Buenas tardes, Román. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, al final la responsabilidad era de la federal. ¿Puedo corregirlo en una cosita? Claro, en todo. No, está muy bien el relato suyo. Lo único que el doctor Armela de entrada había dado una resolución en la cual planteaba que el desalojo debía hacerse conjuntamente la Policía Metropolitana y una Fuerza de Seguridad Nacional, sin especificar cuál. O Gendarmería o Policía Federal. Claro, podía ser Policía Federal, Gendarmería o Prefectura, digamos. Sí. No le especificaba cuál. Al día siguiente nosotros concurrimos al lugar que yo estoy en este momento acá en Portel y Castañares, donde se tenía que hacer el procedimiento, no concurriendo ninguna fuerza nacional. O sea, nosotros siempre por la envergadura del lugar, lo que establecíamos y también solicitamos claramente, y así yo lo establecí en la audiencia en la Corte, es que necesitábamos sí o sí el apoyo de una fuerza diferente a la nuestra por una cuestión del tipo de operativo que debía realizar en el lugar. Con lo cual nosotros con los 450 efectivos que podíamos contar o 500 efectivos que en el día de hoy estuvieron en el procedimiento, todo el cordón perimetral para evitar el acceso, el ingreso y de otros barrios pues está enclavado en el medio de una zona conflictiva, necesitábamos que eso lo hiciera una fuerza nacional. Cuando el gobierno nacional acató la orden de la Corte, que era exactamente igual que la de Armela, pudimos hacerlo. O sea, cuando determinó cuál fuerza, porque incluso la Corte le dijo nuevamente una fuerza nacional, cosa de que la doctora Garré eligiera cuál de las tres quería que hicieran este procedimiento. Hoy, ya la semana pasada, convocó que fuera la Policía Federal, automáticamente los dos jefes empezaron a organizar el operativo, o sea, el licenciado Bursaco y el comisario general Capdevila, pudieron organizar el operativo y hoy lo pudieron llevar adelante. Ahora, que se podría haber hecho hace 3 meses, si hubiera venido la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, mandada por el Gobierno Nacional. Esta es la realidad. Bueno, pero, a ver, para mí, digamos, hay varias cosas para plantear. La primera, recuerdo su paso por la Justicia Federal, ¿no? Y ahora como ministro de un gobierno, en este caso, en el gobierno porteño. ¿Puede ser que tenga que intervenir la Corte para hacer cumplir una orden judicial? Es un disparate. Es un disparate. La realidad que las órdenes judiciales, a pesar de que uno no esté de acuerdo, están para ser cumplidas. O sea, esto tiene que ver con la división de poderes y también con el respeto a la ley. O sea, si no, directamente yo me vengo como el que analiza la ley, aplica la ley, o sea, el Poder Ejecutivo ejecuta. Bueno, pero entonces, disculpe la interrupción, no está mal que yo plantee que en realidad era solo una rosca política. Pero la decisión judicial había de acatarla, y de hecho nosotros estuvimos 3 meses cuidando el predio hasta que el Gobierno Nacional decidió colaborar con la parte que le tocaba, que nosotros le pedíamos en el primer día, y que tuvo que intervenir la Corte para que así se hiciera. Esta es la realidad. Obviamente que nosotros siempre lo planteamos con que las mandas judiciales están para ser cumplidas. De hecho, el Gobierno de la Ciudad, y usted lo tiene claro, en muchas oportunidades el doctor Gallardo, el doctor Liberatore, nosotros no estamos de acuerdo y las aplicamos. Sí, ya lo sé. Ahora, otra pregunta más. La gente que desalojaron, ¿le dieron algo para vivir? Porque, digamos, pudo haber alguna picardía, 20 picardías, pero la verdad que había gente que necesitaba vivir en algún lado. ¿A dónde fue esa gente? Esta gente está en paradores de la ciudad y se está analizando caso por caso, que era un poco lo que nosotros planteamos de entrada. Decíamos, miren, déjense censarse y nosotros a partir del censo podemos determinar cuál es la situación de cada uno. Si ya tiene algún plan otorgado, si tiene subsidio de nación, si tiene subsidio de ciudad, si tiene un plan habitacional, si tiene domicilio. O sea, al impedirse directamente el censo de esta gente, lo que era imposible era determinar qué eran las necesidades de cada uno. La Corte terminó ordenando también, diciendo, bueno, mire, lleve los aparadores. A partir de ahí usted agarre los datos de toda esta gente. Cuando tiene los datos, cruce los datos con la base de datos que tiene suya con la del gobierno. ¿Cuánta gente es, ministro? En este momento son 100, en total
mayores serán alrededor de unos 48, 50 mayores y menores del mismo número. Digamos, ¿y qué plazo se dieron para resolver el tema? Porque a uno también le gustaría que esta gente que estaba en un lugar y ya no está más, se le cumpla el derecho a tener una vivienda, un lugar donde dormir, ¿no? En esta misma situación hay bastante gente que no tomó la decisión de cometer un delito. Claro, primero los que no cometen el delito, está bien. Porque me parece que si no... no, y si no te ocupan 10 casas, y bueno, ahora mi primero. Hay que tener claro, decimos, mire, nosotros como norma general, y está planteada desde el Indoamericano, muy clarito, incluso acompañado en su momento por el gobierno nacional, es decir, mire, el que toma un espacio público, viviendas o espacio privado, no solamente no se le va a dar ningún derecho, sino que se le van a hacer decaer los que tienen. O sea, clarísimo. El jefe de gabinete del gobierno nacional en diciembre. Y nosotros también lo planteamos diciendo, mire, no puede estar en una situación mejor el que comete el delito que no lo comete y que se queda en su lugar, que también vive tan mal como el otro y asume que tiene que esperar para poder llegar a tener una vivienda o un plan social que lo solucione. Una pregunta más. La gente que estaba en la lista en los padrones para entrar oficialmente, ¿ya ocupó legalmente la vivienda o todavía no? No, en este momento yo estoy acá en el lugar, está gente del Instituto de la Vivienda trabajando sobre cuáles son los arreglos que hay que hacer, hasta que esto quede, ya están adjudicados, se le va a empezar a los jefes de familia a otorgarles decirle, bueno, mire, el 1H es el suyo, si quiere venga mientras se termina de arreglar, cosa de... ¿Está muy mal? ¿Quedaron muy mal? Algunos sí, otros no. O sea, la realidad hay algunos que sí, hubo 6 o 7 que fueron incendiados, que obviamente prendieron PVC y colchones. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué? Porque rompieron la vida, porque sí, Román, o sea, la verdad que había mucha gente que estaba acá que lo único que generaba decía, bueno, como no lo uso yo, entonces que no lo usa nadie y lo prendieron fuego. Esta es la realidad. Además, sin posibilidad mucho de determinar quiénes eran, porque al prender un colchón, se enciende como 10 minutos después, o sea, mientras estábamos haciendo la salida... ¿Es cierto que dejaron preparados unos petardos que se activaban con el paso de los minutos? Todo eso lo está analizando ahora el cuerpo de bomberos. Sí, está claro de que hubo algunos lugares donde el fuego se inició rato después de que no hubiera gente. O sea, esto sí, porque estaba yo en el lugar y no había más gente y se empezó a prender fuego en el lugar. De alguna manera, algún dispositivo de retardo casero debe haber estado hecho en el lugar. ¿Podemos llegar a la conclusión después de esto que la Policía Metropolitana y la Federal, al margen de las diferencias de sus conducciones políticas, en definitiva pueden coordinar actividades? Pero a ver, hace un año que está en la calle la Policía Metropolitana trabajando junto con la Policía Federal y no hemos tenido ningún problema, al contrario, se ha colaborado en infinidad de oportunidades. Acá hubo un problema de una decisión política, no de una decisión operativa. Cuando la decisión política se toma, la decisión operativa se comparte. O sea, esto me parece que hay que tener muy claro. Hemos trabajado en la Comuna 12, que son 5 comisarías, en la Comuna 15 son 5 comisarías más. Hemos trabajado en forma conjunta sin ningún problema. En este caso hubo una orden de que no acompañaran. O sea, hasta que llegó el momento que la Corte le dijo, mire, tiene obligación de acompañar. Y ahí salió la necesidad sí o sí de que el Gobierno Nacional tome la decisión de que mandara una fuerza de seguridad nacional. Si no, seguíamos en la misma situación. ¿Puedo hacer una última pregunta sobre otro tema? Sí, cómo no. ¿Tiene un segundo? ¿Hay alguna actuación en su ministerio de oficio vinculado a de qué manera se liberaron la documentación para pagar a la fundación vinculada a las Madres de Plaza de Mayo y la construcción de casas en la ciudad de Buenos Aires? No en mi ministerio, sí en el seno de la Procuración se está haciendo toda una investigación para determinar qué tipo de responsabilidades, incluso también verificar si dentro del Instituto de la Vivienda, que era que tenía que administrar alguno de ese tipo de cuestiones, se tiene que hacer alguna denuncia específica. Okay. Sí, o sea, auditoría, no directamente el Ministerio. Sí, o sea, el Ministerio no actúa a oficio, sino que es la Procuración. Claro, yo no tengo, o sea, salvo que sea una actividad administrativa hecha por el Ministerio, que sí la puedo revisar, que es una actividad hecha por otro ente del gobierno, lo tiene que hacer. Pero si a usted le consta que hay algún resorte dentro del gobierno de la ciudad... eso sí. ¿De ahora o de hace un tiempo? Ahora seguro. ¿Y hace un tiempo? No sé. Okay. Me tendría que haber contestado, no me consta. No me consta. Okay. No Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, gracias. No, por favor. Hasta luego. Bueno, a ver, la Corte lo ordenó 3 veces
A la tercera vez el gobierno nacional prestó atención. Y al final funcionó. Porque por suerte lo único que hubo fue un grupo de bandoleros que frente al hecho del desalojo prendieron fuego a la vivienda perjudicando a otros pobres que iban a entrar en lugar de ellos. Pero el desalojo funcionó, no hubo violencia, no pasó nada, por suerte. Esto que decís vos de un grupo de bandoleros, Sí. como lo llamaste, me parece que es importante destacarlo, porque en todos los casos que hubo, usurpación de vivienda, usurpación Sí. de predios, no estaba el 100% de la gente involucrada No, en esas claro. cosas. Y esto me parece que tiene que ver con que vale la pena seguir Pero, haciendo a ver, cosas y reconocer lo que Totalmente se de está haciendo. acuerdo. Aparte, sáquense de la cabeza ese viejo mito gorila de que los pobres que llegan a las casas nuevas en El asado asado con con el el parque, parqué, sí. muchachos, a ver si, ¿no? Lo que prendieron fuego esos 6, 7 departamentos son unos turros que se quedaban afuera y lo que hicieron fue perjudicar a ese tipo que vive frente al riachuelo y que iba a tener una casa más o menos digna para vivir. Ni más ni menos que eso.